como también a todos los amigos, a todos los hermanos que están en sus hogares viéndonos a través de las redes sociales. Esperamos que en esta noche la presencia de Dios sea con cada uno de nosotros y de todos los que estamos en sintonía. Amén, hermano. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25 al 26. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25 al 26. Me confirma cuando haya encontrado y me permito leer esta porción de la palabra a favor de todos nosotros. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Puede sentarse, hermano. Yo quiero hablarles en esta noche la palabra sobre el siguiente tema. Y les pido el favor de que estemos acá bien concentrados. Y quiero hablarles la palabra bajo el tema más empatía, menos simpatía. Peor la antipatía y mala la apatía. Quiero hablarles de esos 4 puntos importantísimos, porque a veces nosotros como creyentes, si entendemos la terminología de la empatía, a veces no la practicamos. Y a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña a ser empáticos. Y Dios nos enseña que nuestra vida debe de practicar la empatía. A veces buscamos la simpatía. Y la simpatía es tratar de caerle bien a todas las personas. A veces nos preocupamos porque no le caemos bien a todo el mundo. Y resulta que la simpatía, amado hermano, usted no la debe de buscar. Cuando Cristo manifestó su ministerio o estuvo en su ministerio terrenal, las palabras que él predicaba a muchos los ofendía. Otros eran salvos con la misma palabra. Así que Jesucristo no buscó la simpatía. Estoy dando la definición de simpatía. Jesucristo no buscó la simpatía de los oyentes. Él se preocupaba que la palabra produjera salvación. San Pablo tampoco buscó la simpatía de la gente, porque en una ocasión dijo, si soy amigo de los hombres, me vuelvo enemigo de Dios. Y yo no puedo ser enemigo de Dios por volverme amigo de los hombres. Hoy la iglesia no le preocupa la empatía. Ya voy a dar la definición de la empatía. Hoy la iglesia le preocupa es la simpatía. Y por eso hay creyentes que a todo ritmo le cogen el paso. A todo ritmo le salen al baile. Y usted y yo como hijos de Dios, en algunos lugares seremos bien recibidos, en otros lugares seremos despreciados. Algunos nos amarán y otros también nos amarán, pero de lejos. Entonces, no se preocupe porque no le cae bien a todos. Preocúpate por caerle bien a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A veces sufrimos porque fulano no nos ama. A veces sufrimos porque fulano habla mal de nosotros. Es normal. Pero no busquemos ser simpáticos con todos. Antes de desarrollar el término empatía, quiero hablar de la antipatía. No podemos tampoco amar la antipatía. La antipatía, amada iglesia, gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, es ese instinto de repulsa o rechazo que tenemos hacia una persona o hacia una cosa, provocando, amado hermano, un comportamiento desagradable. Tampoco debemos de ser antipáticos.
Tampoco debemos de darnos a aborrecer por el simple hecho de ser evangélicos. Tampoco es que busquemos enemigos. Pero si por alguna empatía usted se gana un enemigo, tampoco se ponga a llorar. Entonces, no busquemos la simpatía, tampoco practiquemos la antipatía, menos la apatía. ¿Qué es la apatía? Para desarrollar la empatía. ¿Qué es la apatía? Es aquella negligencia que se apodera de nosotros. La apatía, amado hermano, es aquella negligencia que se apodera de nosotros. Es aquella falta de ánimo, de motivación. Es aquella falta de motivación emocional, de motivación en las actitudes. Esto es muy normal en la relación de pareja. A veces la pareja entra en una apatía. A veces la pareja o la relación de familia entra en una apatía. La Biblia dice en Proverbios 22:13 que cuando el perezoso no quiere hacer nada, inventa unas historietas. Lo mandan a la tienda y dice, el león está afuera, yo no me voy a dejar tragar del león. Inventa unas historietas que él solo se las cree. En otras palabras, está apático. Está lleno de apatía. Entonces ya al dar una corta definición de lo que es la simpatía, la antipatía y la apatía, vamos a la empatía. ¿Qué es la empatía? Y es lo que yo quiero que cada uno de nosotros desarrollemos como hijos de Dios. En el libro que leímos, en 1 Corintios 12, 25 al 26, dice, para que no haya desaveniencia en los miembros del cuerpo. Para que no haya descoordinación, para que ninguno de los miembros se sienta mal, se sienta frustrado, haya desaveniencia entre los miembros del cuerpo. Óigame, dice la palabra, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos a los otros. Voy a empezar a desarrollar el término empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía, amada iglesia, es ese instinto, gloria al nombre del Señor, o mejor, la empatía recibe el nombre de inteligencia interpersonal y se refiere a la habilidad cognitiva y emocional de una persona para comprender el universo emocional de otra. En otras palabras, Dios nos manda que nosotros debemos de entender el comportamiento de él o de ella para poderlo ayudar. La palabra empatía es una palabra compuesta. Y es una palabra compuesta de dos frases. La primera frase es patía, que habla de padecimiento. Y la segunda palabra es en, que quiere decir adentro, en el interior, lo que se ubica en el sentir ajeno. Y es ahí donde Dios vino a mostrarnos su empatía. Vino por nuestro dolor ajeno. Vino por el dolor ajeno. El dolor no era de él, el dolor era de nosotros. El pecado había producido heridas profundas. Nos había destruido. Estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado nos tenía, como dice la Biblia, una llaga podrida. Nos había vuelto una llaga podrida. Y el Señor vino a tomar nuestra humanidad para poderse acercar adentro de nuestro problema. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A su nombre sea la gloria. Eso se llama empatía. Y así como el Señor muestra su empatía con nosotros, nosotros no podemos ser indiferentes al dolor de los demás. No podemos ser indiferentes a las necesidades de los demás. No podemos nosotros ser indiferentes a las emociones de los demás. Qué tristeza que hay mucha gente que busca quien haga duelo con ellos, pero ellos no hacen duelos con nadie. Hay mucha gente que busca hombros para llorar, pero cuando alguien viene a llorar en su hombro, quítese mocoso. Hay mucha gente que busca sobre quién echar la carga, pero cuando alguien le dice a llevar la carga, Porque déjeme decirle, esto no tiene que ver con que usted ayune mucho, u ore mucho, o conozca mucho la escritura. Esto tiene que ver con desarrollar la empatía. Esto tiene que ver
con estar conectado a todos los miembros del cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Esto tiene que ver con estar, amado hermano, conectados unos a otros. Dice el versículo 25 de 1 Corintios 26, de la manera que si un miembro padece, oiga, si un miembro padece, todos los demás miembros, ¿qué? Yo no he visto a alguien con la boca hinchada por un dolor de muela y las manos haciendo palmas por el dolor de muela. Yo no he visto a alguien herido una pierna y las manos aplaudiendo porque la pierna está herida. Yo he visto lo contrario. Como están todos los miembros conectados, como están todos los miembros unidos, hay un miembro herido, todo el cuerpo de la cabeza en adelante adolece. Todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo está en estado de tristeza. Todo el cuerpo busca sanidad para ese miembro. Todo el cuerpo busca condolerse, busca cómo hacerle duelo a ese miembro hasta que se levanta. Pero también si un miembro del cuerpo recibe honra, ¿qué hacen los demás? ¿Qué hacen los demás? Todos los miembros se gozan. ¿Usted por qué siente envidia cuando Dios bendice a un hermano con un jarro nuevo? Y ese me remaliado, ¿de dónde lo sacó? Pues Dios se lo dio. ¿Usted por qué siente envidia porque un hermano compró apartamento? ¿Usted por qué siente envidia porque una hermana compró casa? ¿Usted por qué se pone triste porque no duerme? ¿Usted no está unido al cuerpo? ¿Sabe qué falta? Empatía. ¿Sabe qué ocurre? Que esa persona no entiende qué es ser empático. Ora, ayuna, no peca. No está en las cantinas, no está tomando, es un cristiano, pero no ha desarrollado lo que la Biblia dice, ser empático, estar conectados con el cuerpo, con los miembros del cuerpo, porque todos como miembros somos un solo cuerpo. Y un cuerpo dividido no es cuerpo, es un fenómeno, es un muerto, es un desastre. Pues sabe una cosa, eso es lo que Dios nos enseña a nosotros a ser empáticos. Ahora, ¿cómo actúa una persona con empatía? Por eso les decía, más empatía, menos simpatía, peor la antipatía y horrible la apatía. Entonces, es muy necesario saber cómo actúa la empatía en nosotros como creyentes, porque no le vamos a meter aquí espiritualidad, no le vamos a meter aquí que hay que sabernos los 66 libros de memoria. Yo conozco mucha gente que sabe Biblia, pero no son empáticos. Yo conozco mucha gente que ora, pero no son empáticos. Yo conozco hombres de Dios, mujeres de Dios que profetizan, pero no son empáticos. No saben condolerse, no saben llorar con los que lloran, no saben reír con los que ríen. Entonces, ¿qué hacer? ¿O cómo conocer la empatía en cada uno de nosotros? No se ponga a conocer, a tener discernimiento sobre la empatía de la vida del hermano, no. Póngase el retrovisor, pongámonos el retrovisor a cada uno de nuestros corazones y miremos con linterna a ver si somos empáticos o somos antipáticos o somos apáticos o somos simpáticos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, ¿cómo actúa una persona empática? Óigame, primero, la persona que conoce la empatía sabe escuchar. Sabe escuchar. Sabe oír. Saber oír no significa, como decía mi amada madre, pare la oreja. Saber oír significa entender lo que escuchamos, lo que oímos y practicar lo que hemos entendido. Usted se ha dado cuenta de personas que pareciera que lo estuvieran escuchando atentamente, pero no es así. Entonces no son empáticos, porque la empatía nos lleva a saber oír. Lamentablemente en un diálogo, por ejemplo en la prédica, el predicador está hablando y muchos están poniendo cuidado, otros no. Muchos están atentos a lo que ocurre allá, a lo que ocurre allá, a lo que van a hacer mañana, a lo que dejaron por fuera y empezó a llover y se vamos a la rapa.
no saben oír, no saben escuchar. Y por lo tanto, amado hermano, la empatía es pobre. Ahora, saber escuchar es ir más allá de las palabras. Sabe que a veces hay cosas que no se dicen, sino que con las gesticulaciones, el dolor, la tristeza en el rostro, la mirada gacha. Hay que saber entender el que sabe escuchar. No solamente el lenguaje articulado, sino el lenguaje gesticulado. El lenguaje de las gesticulaciones, el lenguaje de los gestos, hay que saberlo entender. ¿A usted no le han preguntado cómo está? Y usted dice bien, pero es por quitarse encima el preguntón. ¿A usted no le ha pasado que usted le ha preguntado a otro cómo está y esa persona dice estoy bien, pero con una cara que dice no me pregunte más? En una ocasión, es mi buena costumbre, o no sé si buena o fea, yo le pregunto cómo está mi hermano. Y se queda una hermanita mirándome con unas 3 niñas de la mano y me dice, bien, ¿a usted qué le... Yo la entendí, yo no me enojé, la entendí. Una mujer sin esposo, una mujer sin el padre, sin los padres de las 3 hijas, porque eran 3 hijas de 3 padres, de 3 papás. Una mujer que llegaba de recibir un jornal, trabajaba a diario en el servicio doméstico y llegaba a recoger sus hijas de otro hogar, las llevaba al culto quizás con hambre y con sed. Yo la entendí, dije Dios, yo no la culpo. Me contestó grosera, pero yo no la culpo. Menos voy a tomar represalias contra ella. ¿Por qué? Porque la empatía se pone en los zapatos de la otra persona. Mucha gente que, aún cristiana, que no sabe ser empático, toma represalias contra la otra persona y se enoja contra la otra persona y blasfema contra la otra persona. Hasta la juzga a la otra persona, la condena a la otra persona sin saber el dolor, sin saber la angustia, sin saber la desesperación, sin saber la necesidad, sin saber las luchas que la otra persona está pasando. Pero cuando la persona es empática, antes de todo se pone en los zapatos de la otra persona. Y cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona, empieza uno a entender por qué las acciones de esa persona son así como las está manifestando. Hoy la iglesia carecemos muchísimo de empatía. Si bien es cierto, hay gente que coge por costumbre que no viene a culto sino cada 15 días, pero hay otros que es con muchos sacrificios que vienen a la iglesia. Y hay que saber entender que el caso de uno es diferente al otro y el caso del otro es diferente al otro. Hay personas que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo vienen a un culto porque aman a Dios y aman su alma. Pero hay otros también que es por pura negligencia. Pero para eso hay que tener empatía. Que el Espíritu Santo nos da discernimiento para ponernos en el lugar de las otras personas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Por ejemplo, yo le voy a decir, hay gente en las iglesias que es buena para orar. Hay otros que no son tan buenos, pero oran. Hay algunos que son buenos para ayunar. Y hay otros que no son tan buenos, pero ayunan. No ayunan igual. Otros que leen la Biblia increíblemente. Otros que la leen en el culto y a veces se equivocan buscando los libros. Pero ahí están. No justifico al uno ni engrandezco al otro, sino que trato de entender las situaciones de todos. Eso se llama empatía. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Habían 12 hombres de distintos estratos sociales en el grupo de Cristo. Habían 12 hombres de distintos estratos intelectuales. Habían doctor, habían pescadores, habían revolucionarios, habían gente preparada. Mateo el publicano para la época era un contador entre comillas. Habían gente con una buena preparación, pero también había gente del vulgo. Sin embargo, mire la persona como maestro que los orientó, como maestro que los entendió,
como maestro que lloró por ellos, como maestro que los reprendió, como maestro que no dejó que las preguntas capciosas, las preguntas tentadoras de los enemigos, no de Cristo y no de todos, porque el que es enemigo de Cristo es enemigo de la iglesia. Las preguntas desubicaran a los apóstoles, las preguntas humillaran a los apóstoles, las preguntas hicieran sucumbir la fe de los apóstoles, y Cristo siempre salía en defensa del más débil. Salía en defensa del más débil. Cualquiera interpretación del perdón de la mujer adúltera, cualquiera diría: Jesucristo está justificando el adulterio. No, es que se presentaron dos clases de pecadores, los unos refinados y los otros sin refinar. Y cuando es llevada la mujer adúltera en el libro de San Juan a los pies de Cristo, nótese la apreciación de los fariseos. Fue sorprendida en el acto mismo. No dijeron: traemos los testigos que la vieron. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La mujer era la única avergonzada en medio de esa multitud, porque había caído en las manos de la religión que no perdona. Había caído en las manos de la religión que no tiene compasión. Había caído en las manos de los religiosos que solo saben acusar y tirar piedra, que solo saben humillar al pecador como si ellos no pecaran. La diferencia es que ellos pecaban de otra manera. Ya conoce el proceso a lo cual Cristo los llevó, a tal punto que quedó la mujer sola con Cristo. Entonces el Señor le dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Ella dijo: ninguno, Señor. Con esa vergüenza dijo: ninguno me condenó. Y dijo: pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. En ese momento Cristo se estaba poniendo en las sandalias de esa pecadora. ¿Cuántas veces nos falta a nosotros para arreglar diferencias en los hogares, para arreglar diferencias en la comunidad, para arreglar diferencias entre los ministerios, para arreglar diferencias en la comunidad, ponernos en los zapatos del otro y el otro en los zapatos nuestros? Primero, una persona empática sabe escuchar, sabe, no interrumpe. En una charla, la persona que es empática no interrumpe la charla. La persona que tiene empatía centra toda su atención en la persona que está hablando. Entiende hasta los gestos. Entiende todos los ademanes. La persona empática no hace hipótesis o suposiciones. ¿A usted no le ha pasado en una charla que dialoga con alguien, charla con alguien, y al rato ese alguien termina siendo diferente a lo que charlaron? Y usted le dice: ¿qué pasó? Dijo: es que yo entendí. El hijo va a la tienda por una libra de arroz y dice: no, mamá, yo entendí que era un gajo de cebolla. Yo entendí que era una panela. Y parecía que había escuchado al papá o a la madre que la mandó a la tienda, ¿cierto? Sino que llega y la mente está desconectada del oído, y la mente y el oído están desconectados de la voz del que está hablando. Por eso a veces hay mensajes que la gente no los entiende porque están desconectados. Y entonces salen diciendo: yo supuse que el pastor dijo que el domingo no había culto. Eso fue que supuso, pero no que se dijo. Entonces no saquemos hipotéticamente algo que fabrica nuestra mente ante lo que oímos. Y la mayoría de errores los cometemos así, porque no sabemos escuchar. En psicología eso se le llama, amado hermano, el escucha activo. Entonces, la persona que sabe escuchar no se distrae. Hay que demostrarle a la persona que nos está hablando que estamos prestando atención. Mire, pero hay gente tan sin pena y tan sin gotita de vergüenza que aún en las predicaciones está la predicación sonando y ellos chateando. ¿Usted cree que esos cabezones pueden entender?
¿Sí que esos cerrados de mente y de oídos pueden entender? Pero es que dice que culto aburrido. ¿Qué predicación? No entendí. ¿Qué va a entender, hermano? Como cuando yo entro a ser profesor en la escuela, de mi nieta, perdón. Porque ahora los profesores son los papás en la casa. Hace más de un año los profesores son los papás. Y a ellos no les pagan al que está por allá al otro lado de la cámara. Y entonces a veces uno de papá o de abuelo, el tutor, como dicen los profesores por los audios, entonces uno le dice, bueno, ponga atención acá. Y el chico por allá jugando Atari. Así nadie aprende nada. ¿Por qué? Porque no están en capacidad de escuchar. Ahora, la persona empática sabe escuchar. Jesús dijo en una ocasión, ¿pero entiendes? O la palabra dice, ¿entiendes? Le dijo Dios a un profeta, levántate, ponte de pie, porque te voy a hablar. Y hay que saber oír para poder transmitir. A veces transmitimos lo que interpretamos, no lo que oímos. No es lo que interpretamos. Por eso es que hay muchas misiones. Y por eso es que hay muchas doctrinas. Y por eso es que la verdad bíblica se ha distorsionado. Y cada cual saca su propia versión y su propia enseñanza y su propia doctrina. ¿Por qué? Porque hay una sola Biblia, pero hay muchas interpretaciones. Ahora, otra característica, amado hermano, del que practica la empatía o es empático, es que son respetuosos. Hoy encontramos una generación falta de respeto. Hoy encontramos a una generación, amado hermano, que no tiene respeto ni por la madre que los trajo al mundo. Hoy encontramos en las universidades, hoy encontramos en los colegios, hoy encontramos en las escuelas, hoy encontramos en el mercado, hoy encontramos en la calle, hoy encontramos en toda parte una sociedad sin respeto. No respetan, pero tampoco infunden respeto. Hoy es fácil levantar la mano contra un policía, contra un uniformado y levantarle y darle. Y pasa, y sigue pasando, y vuelve a pasar, y cada día cosas peores. Hoy es fácil levantar el hijo la mano contra un padre, contra una madre. Hoy es fácil hablar contra lo que hace 20 años no hablábamos. Hoy es fácil censurar, hoy es fácil levantarnos en sublevación, en rebeldía contra lo que, amado hermano, 20 años atrás no lo hacía la sociedad. ¿Y sabe por qué? Porque hoy la gente busca ser simpática y ama la antipatía y promueve la apatía. ¿Yo madrugar a trabajar? Que madruguen los otros. Sin embargo, es consumidor activo. Hablaba yo con alguien estos días y le dije, bueno, usted viviendo en tal parte a las 3 de la mañana madrugaba, hacía su lonche, pero ahora que vive en otra parte donde lo tiene todo, ni tiempo para hacer el desayuno hay. Se levanta a las 6 de la mañana, 6:30, pero anteriormente levantaba a las 3 de la mañana, ahora a las 6:30, ¿todavía le sobra sueño? Porque la gente no quiere saber nada de empatía. Pero ¿cómo les gusta caerle bien a todos? Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo les gusta que todos hablen bien? Y cuando alguien habla mal, entonces se enojan. Pero ¿cómo no se va a enojar si es que dice que el león está afuera que lo va a tragar? Amén. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Ahora, los empáticos son respetuosos. Son respetuosos con el anciano, son respetuosos con el niño, son respetuosos con el joven, son respetuosos con las cosas de Dios, son respetuosos con la sociedad, son respetuosos con la ley, son respetuosos con la autoridad representativa. Su lema es el respeto. No lo exigen, lo demuestran.
Porque el respeto no se grita ni se exige, se demuestra. Usted demuestra el respeto aunque viva en medio de gente irrespetuosa. Respete. Y verá que lo respeta. Practique el respeto. Imponga el respeto. Demuestre el respeto. No lo exija. Y verá cómo te respetarán. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, la persona empática, amado hermano, también busca cómo solucionar problemas. Por eso San Pablo a los Corintios nos habla de esa manera, que todos somos miembros de un cuerpo y si un miembro se duele, todos los demás entran en duelo. Pero si un miembro se alegra, todos los demás se gozan. Cuando por A o por B usted compra un anillo, un reloj, algo y se lo pone en el cuerpo, un traje, hermano, hasta las vísceras que están escondidas andan alegres. Porque hay un miembro del cuerpo estrenando. Hay un miembro del cuerpo que ha tenido una honra y todos los demás miembros, visibles o invisibles, se alegran. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, sí que necesitamos personas empáticas que aprendan a solucionar problemas. Sobran los que multiplican los problemas. Abunda. Proféticamente dice que para los tiempos finales el hijo se levantaría contra el padre, la nuera contra la suegra, el yerno contra los suegros, y habría una lucha y los enemigos del hombre serían los de su misma casa. Proféticamente, no es que tenga que pasar eso. Esa profecía está para que la iglesia que lee la Biblia se aperciba, procure no entrar en el jueguito de las multitudes, sino que a través de la sabiduría y el conocimiento de la palabra y la enseñanza que nos brinda Dios a través de sus siervos, la palabra nos guíe a no caer en el jueguito de las multitudes. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La misma justicia humana ha patrocinado lo que se llama el MAX, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y por eso es que hoy en día hay conciliadores, jueces de paz, jueces de reconsideración, según la Constitución, el artículo 247 y la ley 497 de 1999, para que descongestionemos los juzgados ordinarios y que los problemas los arreglemos nosotros. ¿Y sabe una cosa? Siempre que hay dos personas en conflicto, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico, siempre las dos personas en conflictos tienen la solución del problema. Lo que pasa es que el ego, el orgullo y la jactancia, la prepotencia, el engreimiento no los deja solucionar y se necesita la intervención de un tercero. La intervención de un tercero que es neutral. Pero la solución la tienen. En la experiencia que yo tengo en este área, no es sino saber escuchar. Primero, deja uno que alguien descargue todo lo que tenga que descargar. Por eso hay que saber oír. Cuando usted tenga que enfrentar un problema, deje que la parte acusadora hable todo lo que quiera hablar. El hecho de que hable todo lo que quiera hablar no significa que tenga la razón. Porque a veces hablamos más de lo que sucedió, inventamos y hasta decimos, y me iba a ahorcar. Ay, Dios mío, y me iba a ahorcar. Y dejemos que hable. Después de que hable, pues ya eso ocupó. Entonces se le da la parte a la otra, a la contraparte. Se le da la voz a la contraparte. Y después de que hable, la solución está. Y lo más de fácil.
Se sabe, yo he sido consejero de hogares al borde de la destrucción, al borde de la ruina. He aconsejado jóvenes, he aconsejado en muchas áreas. Y la gloria sea para Dios, que Dios me ha ayudado a escucharlos. Después de que yo escucho las dos partes, doy el consejo de la palabra. Y terminan esas dos partes que venían con ganas de morderse hasta las canas. Hermano, terminan tranquilos porque se practica lo que en jurídica se llama el gana-gana. Y salen contentos. En el área espiritual, nosotros debemos de saber calmar la tempestad. Y muchas veces lo que dice Proverbios, sin leña se apaga el fuego. Si no hay leña, el fuego se apaga. Si no hay gas, la cocina se apaga. El problema es que en vez de nosotros bajar la intensidad al gas, aumentamos la intensidad del gas. Y en vez de sacarle la poca leña al fogón, lo que hacemos es que le metemos más leña y eso explota. Para eso necesitamos ser empáticos. Escúcheme, iglesia. Ay, pastor, es que ese es un carnal. Y usted tan espiritual y le metió leña al fogón. Es que no se trata de ser espiritual o carnal. No se trata de que yo llevo 1 año y el otro lleva 5 años. No, se trata de entender el problema que está causando el conflicto. Y para eso necesitamos ser empáticos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mire, Cristo fue negado por su hombre mayor, Pedro. Cristo fue negado y a Cristo le dolió, aunque Cristo sabía que eso estaba en la profecía. Eso estaba. Y cuando uno conoce la profecía, aunque le duela, uno acepta lo que venga. El problema es que uno no conozca la profecía, entonces cree que todo es el diablo. Que todo es el diablo, que todo es el diablo. Y claro, usted no es responsable, es el diablo. Y Cristo sabía, por eso le dijo Cristo a su gente, a sus apóstoles, cómo cumplimos la escritura. Entonces, ¿cómo cumplimos la escritura? Cuando Pedro le dijo que no fuera por allá, dijo, quítate, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero cuando Pedro lo niega, después de todo el proceso, cuando Cristo resucita, le dice a María Magdalena, que fue una de las primeras en ir al sepulcro a ver un Cristo muerto, pero ya no estaba muerto. ¿Sabe qué le dice Jesús después de que se le manifiesta a María? Ve y dile a Pedro y a los otros discípulos que voy delante de vosotros. ¿Por qué nombró a Pedro con nombre propio? ¿Por qué no dijo todos los discípulos? Esa palabra le dijo cuando le dijo María a Pedro, se me presentó y me dijo, dile a Pedro. Esa palabra fue la palabra restauradora para Pedro. Yo no sé si usted entendió lo que estoy entendiendo acá. Esa palabra restauradora, en otra palabra, mensaje con exclusividad para Pedro. Pedro, voy delante de ti y de los demás. Aleluya, Dios sea la gloria. ¿Cuántas veces Dios en su misericordia nos llama por nombre propio? No porque seamos mejores y no porque necesitamos una restauración directa. Porque si hay alguien que sabe de empatía es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaba la gloria de Él? ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Sabe? Porque Él sí sabe cómo solucionar los conflictos de clases sociales, los conflictos de clases morales, los conflictos de clases religiosas, los conflictos de estratos económicos. Él sí sabe y Él nos enseña y quiere que nosotros seamos instrumentos para desarrollar, amado hermano, los conflictos que tenemos, porque sí que tenemos conflictos. Ahora que venía para acá yo no sabía que la ingeniería sea tan sabia pavimentar a la hora pico. Y estaban pavimentando a la hora pico en plena autopista. Una señora venía conduciendo su carro, parecía que venía enferma el estómago porque venía rápido. En medio de esa congestión y se me mete. Digo, señora, los carriles están atestados. Cálmese. Ahí refunfuñó. Yo subí el vidrio para no escuchar a esa loca.
Y seguí. Dije, de pronto me enfermita el estómago. Entonces, no hay que añadirle más, como decía mi amada madre, más leña al tercio. Antes hay que bajarle leña al tercio. Amén. No ponga más cargas que con las que tenemos son suficientes. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? No le echen más leña al carro que ya no aguanta. Gloria a Dios. Pero hay otros puntitos. Antes de terminar, quiero dejarles en su disco duro. Amado hermano, cuando una persona es empática, gloria al nombre del Señor, sus relaciones personales son sólidas. Sus relaciones personales son sólidas con los demás. Mire, cuando alguien es simpático, antipático y apático, tiene amigos de un día. Y le llama amigos. Nos pasa lo de los niños de kinder, ¿no? Llegan los niños del colegio. Ay, mami, yo hice 3 amigas. ¿Con cuántos días de clase? Con el primer día. 3 amigas. Y ya es mi amiga. Por eso son niños, porque no se les puede exigir más, porque son niños. Pero el problema es que hay adultos que tienen amistades de un día, de 2 días, y los llaman mis amigos. ¿Cuánto hace usted conoció a ese amigo? El sábado pasado me lo presentaron. ¿Y ya es su amigo? Sí, me invitó a salir y yo voy a salir. ¿Qué amigo? ¡Ay, Dios! Las personas empáticas, sus amistades las saben cuidar. Sus amistades, amado hermano, las saben mantener a través de los tiempos, a través de las edades y a través de las circunstancias. Ahí vemos a un David y a un Jonatán. Ahí vemos a un David y a un Jonatán. Este mes se le ha llamado el mes del amor y la amistad. Se le ha llamado. Si ve David y si ve Jonatán o Jonatán, como le quiera mencionar. Jonatán era el hijo del enemigo número 1 de David. ¿Quién tiene a un amigo que es el hijo del enemigo suyo? Primero, si es el hijo del enemigo, los hijos sienten lo que siente el papá. Y todo el que es enemigo del papá es enemigo del hijo. Pero Jonatán era un hombre diferente. Él tenía empatía. Él conocía que su papá era un loco, endemoniado, chifloreto. Era un hombre poseído, que en una época era hombre de Dios, pero después se desvió. Después se llenó de brujería, de hechicería, porque consultaba los brujos, las cartas, que le leyeran las manos. Toda persona que entra a un centro espiritista se le mete el demonio. Es como todo el que entra a un templo evangélico. Empieza a entrar Dios y el diablo empieza a sacudirlo. Todo el que entra a un centro de espiritismo, de brujería, hechicería, rezandería, todo eso está abriéndole puertas al demonio. Resulta que Saúl se metió por allá porque como no le obedeció a Dios, Dios le dejó de hablar. Sin embargo, Jonatán mantuvo sus principios con el joven David. ¿Sabe qué dijo Jonatán? Yo sé que tú vas a reinar. ¿Eso que lo diga el hijo del peor enemigo? Uno siempre lucha y defiende al papá, por malo que sea, ¿cierto? Sí, ¿no ve cuántos hijos le reventan la cabeza al otro porque le iban a pegar al papá sin saber la causa? Pero Jonatán fue diferente, porque Jonatán conocía a David y conocía que la causa del odio de Saúl hacia David era ninguna, no había causa. Antes, al contrario, el pueblo y el rey le debía todo a David por la libertad que Dios le dio a través de la vida de David, matando al gigante. Sin embargo, David también había podido tener su recelo con Jonatán, porque podría decir, este viene a sacarme a mi secreto y se lo lleva al viejo. Eso pensaremos nosotros, ¿cierto? Este viene a descubrir mis secretos para llevárselos al papá. Y por eso es que el papá me encuentra en toda parte. Pero David no tenía prejuicios, porque una persona que es empática
limpia su vida de prejuicios. ¿Oyó? Hoy hay gente prejuiciada. ¿Lo ven hablando un hombre con una mujer? ¿Quién sabe? Que no le alcanza la plata. Yo prejuiciado, corrompido mentalmente. ¿Quién sabe? Yo voy a ponerle un espía, voy a mirar a ver qué pasa. Deje de ser prejuiciado, tenga empatía, no tenga antipatía, no sea apático, no busque simpatía. Y cuando muere Jonatán al lado de su padre, David hizo una exclamación, no por uno solo, sino por los dos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1. ¿Cómo han caído los valientes? Plural, los valientes. Incluyó al perverso Saúl, que lo persiguió toda la vida. ¿Cómo han caído los valientes? Murieron como si nunca hubiesen sido ungidos, como si sus cabezas no hubiesen recibido la unción. Y hizo duelo y lloró. Que David se puso en los zapatos aún hasta del perverso Saúl. Hoy en día un creyente cae y la iglesia dice, en mi corazón hay bandera de amor. No sea sinvergüenza, no canta de alegría porque un hermano fue herido en batalla. Un siervo de Dios cae y la iglesia hace alabanza. No, ¿usted por qué? El que se alegra es el infierno, es el diablo. Debemos de llorar y decir, ¿cómo han caído los valientes? Como si nunca hubiesen sido escogidos, como si nunca hubiesen sido ungidos. No se alegre porque él también era miembro del cuerpo y la Biblia dice que para que no haya desaveniencia entre los miembros del cuerpo. Entendamos esto, hermano. Hay mucha inmadurez espiritual. Hay mucho conocimiento, pero hay inmadurez en la práctica. Y es necesario, hay pastores que hasta desde los púlpitos respiran aire fresco diciendo fulano cayó, fulano se lo llevó el diablo. Cuidado con esa boca. Cuidado con esas prédicas. Ignora en qué terreno andas. Ignora que todavía está en el mundo. Ignora que todavía está luchando. Si es que todos estamos luchando. Todos estamos luchando. Luchando por salir adelante. Luchando por mantenernos. Luchando. Yo lucho con una cantidad de cosas que usted quizás no lucha. Y usted lucha con una cantidad de cosas que quizás yo no lucho. Pero todos estamos en una guerra. Por eso en la armadura del cristiano, en las piezas que hay en la armadura del cristiano de Efesios 6:10, no hay protección para la espalda. La protección es para el frente, para el pecho, para el pectoral, para las rodillas, para el frente, pero la espalda está desprotegida. ¿Sabe quién tiene que protegerle la espalda al guerrero? El otro guerrero. Espalda con espalda. Mi hermano está aquí de espalda, no clavándome el cuchillo. Mi hermano está de espaldas mirando al enemigo y yo de espaldas cuidándole la espalda, espalda con espalda y peleando la buena batalla. Cuidado, se voltea y le clava el cuchillo, porque eso fue lo que hizo Joac, hermano mío, y sacó la daga y tome. Y de eso abundan. ¿Por qué? Por falta de empatía. Porque se la quieren llevar bien con todo el mundo, así tengan que matar a su hermano. Tengamos mucho cuidado. Sé que este mensaje a los antipáticos no les cae bien. Este mensaje es para los empáticos. ¿Cuántos empáticos hay acá? Y ojalá usted allá a la distancia, mi hermano, sea empático, no antipático, ni simpático, ni apático. Gloria al nombre del Señor. Y ya para terminar, porque no me vuelvo antipático. Gloria al nombre del Señor. Los empáticos desarrollan diplomacia. Diplomacia. ¿Qué es ser diplomático? Es saber dar noticias
tratando de minimizar el impacto, así sean malas noticias. Es saber dar una noticia. Hay gente que mata con las noticias a las demás personas. Usted sabe cuando los médicos son muy diplomáticos. En esta pandemia, la mayoría de gente que murió del COVID, los internaban y solo se comunicaban con uno. Y le decían los médicos, cuando ya estaba a pocos días de morirse o se moría a las pocas horas, le decían, su paciente está grave. Cuando le decían, venga a la clínica porque está grave su paciente. Su hijo, su padre, su madre, lo que sea, está grave. Cuando esa palabra, venga a la clínica porque está grave, es que ya muerto, ya está muerto. ¿No es cuando hay una operación grave y usted a la familia espera afuera y sale el cirujano y lo primero que le pregunta el familiar, doctor, ¿cómo le fue una operación? Me fue excelente. Gracias a Dios me fue excelente. Solo se presentó una situación. ¿Qué situación? No, no es nada grave, pero tranquila. Esperamos que recupere a los 10 minutos. Está muerto. Ellos no matan del impacto de la noticia. Ellos son diplomáticos en hablar la noticia. Nosotros no. Nosotros, se cae un niño, se rompió una uña. ¡Ay, Dios mío, me van a matar, me van a matar, me van a matar! ¡Ay, mamá! El hijo se cayó y se reventó la nariz, las muelas están por el suelo, se le salió todo, Dios mío. Y fue una uña. Nosotros somos terroríficos. Nosotros sembramos terror con nuestra forma de hablar. Amén. Nosotros sumamos porque nos gusta exagerar la noticia. No somos diplomáticos. ¿Y sabe? La persona que es empática desarrolla la noticia. Desarrolla, la diplomacia. Y sabe dar malas noticias, minimizando el impacto. Pero ¿sabe una cosa? Los que son empáticos, ya terminó, aunque faltan muchos más puntos, pero quiero terminar. Los empáticos se les facilita detectar fraudes y engaños. ¿Por qué? Porque son perceptivos a las mentiras. Al haber desarrollado la habilidad, comprenden a las personas sin que necesariamente se enrolen también. Les permite percibir con mayor facilidad cuando alguien no está siendo honesto. Eso se llama discernimiento. Mire, la persona que es empática conoce al mentiroso. Conoce al mentiroso. Cuando charla, lo conoce. Porque el Espíritu Santo, después de que usted está unido al cuerpo, como miembro del cuerpo, el Espíritu Santo es el que recorre todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Óigame. Y el Espíritu Santo, como la sangre recorre por todo el cuerpo, el Espíritu Santo nos hace sentir, nos revela. Por eso Pedro, cuando Ananías y Zafira hicieron lo que hicieron, nadie les había puesto un arma para que vendieran la casa y entregaran todo el producto del vendido. Fue voluntad de ellos. Nadie les impuso esa carga. No era obligación, fue una voluntad de ellos, porque el avivamiento de la época estaba en ese apogeo, en esa fuerza, en esa efervescencia. Y les cambiaban los nombres. Por eso Bernabé fue cambiado su nombre, porque vendió una heredad y la entregó. En fin, un avivamiento había en la iglesia primitiva. Y entonces Ananías y Zafira propusieron vender una heredad y dijeron, la traemos toda. Y cuando llegó Ananías, ya se había puesto de acuerdo con su mujer. Y Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Él hubiese podido preguntar quién le contaría, si eso era el secreto entre la mujer y yo. No había WhatsApp, no había mensaje instantáneo, no había nada. ¿Quién le avisó? El Espíritu Santo. Porque Ananías estaba ligado al cuerpo.
Ananías estaba, Zafira estaba ligada al cuerpo, Pedro estaba ligado al cuerpo, todos estaban ligados al cuerpo. Y entonces cuando Ananías le dijo, sí, la vendimos en tanto, en otras palabras, en la cifra que usted me está diciendo, la vendimos y traemos el producido, el producto de la ganancia. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué mentiste? Ese es el don de discernimiento, porque estaba unido al cuerpo, pero era también la empatía de Pedro. Porque el Espíritu Santo no trabaja solo. Él está sujeto, dice el apóstol Pablo a los Corintios, él está sujeto al espíritu del profeta. Y por eso Pedro le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Cayó muerto. Tengamos cuidado. Desarrollemos la empatía y el Espíritu Santo nos usará en los talentos, nos usará en los dones, nos usará con todas las capacidades que Él le ha dejado a la iglesia. Porque a veces decimos, pero no hay dones en mi vida. No, lo que no hay es empatía. Para que se desarrolle el Espíritu Santo como debe desarrollarse en nosotros. ¿Cuántos alaba la gloria del Señor? Entonces, amada iglesia, la persona que es empática se le facilita detectar los fraudes y los engaños. Una vez una hermanita que duró mucho tiempo en la iglesia, hace varios años, llegó a mi casa a decirme, pastor, présteme por favor tanta plata que me están vendiendo, es el regalo de Dios para mí, me están vendiendo cierto, era un paquete chileno, pero yo entendí lo que le iban a vender, estaban engañando. Pero présteme, yo le devuelvo, miren, estos días me ganó esto y yo no sé qué, y que le voy a devolver. Le dije, hermanita, me pongo yo a mirarla y le digo, esta mujer está emocionalmente desbordada, no mira sino billetes. Y cree el cuento, oiga, porque todavía en este pleno siglo XX hay gente que cree que todavía la gente regala plata. Todavía hay ingenuos. Lo cierto es que a esta hermanita no le presté plata, lo uno porque no tenía, y lo otro si tuviera no se la prestaba porque le iban a robar y no me la pagaría nunca. Y uno de pastor le presta un peso a alguien y eso a veces prefieren irse de la iglesia que pagar. Y entonces dije, no presto más. No tenía. Entonces, ¿saben qué? De todas formas fue a la iglesia. Que fue diciendo que yo no quería la bendición para ella. Porque a veces hay gente, amado hermano, que como no son empáticos, entonces creen que los demás tienen deudas con ellos. Pero el que es empático descubre el engaño. Y ya quiero terminar con otro puntito. Las personas empáticas siempre harán sentir bien a las otras personas. ¿Sabe una cosa? Hay gente que cuando habla hace sentir tan mal a los demás. Claro que hay algunos sinvergüenzas que toca sentarlos con dureza. Pero es que hay personas que sacan escuchillas, escorpiones, alacranes de la boca y cada rato hacen sentir mal a los demás. Mejor dicho, hay esposos que nunca hacen sentir bien la esposa. La esposa les desfila con un vestido y ¿cómo me quedo? Gorda, se ve como una almóndiga santanderiana, mal embutida. Hay hombres que nunca hacen sentir bien a la mujer, o hay mujeres que nunca hacen sentir bien al hombre. Hay papás que no hacen sentir bien a los hijos, que porque no es cristiano, que porque no es cristiana, que llegó oliendo a esto. Mire, abrácela si llegue oliendo a trago. El hecho de usted abrazar a un hijo así llegue oliendo a trago no significa que usted se vuelva borracho. No significa que usted participe de ese pecado. No significa. ¿Quién dijo? ¿Quién le enseñó eso a usted? ¿Dónde está en la Biblia? Si Cristo se dejó besar los pies de una prostituta. ¿No ha leído? Se dejó besar los pies de una ramera. Y eso lo volvió inmundo a Cristo. El fariseo fue el que lo criticó porque el fariseo era simpático, antipático y apático. Lo criticó a Cristo.
Pero a Cristo no lo contaminaron. Por eso a Cristo lo llamaban amigo de pecadores, comelones y bebedores. Y Cristo se ganó ese término, y ese término se lo pusieron los fariseos. Vino Juan el Bautista, que no comía y no bebía, y no se la pasaba con la sociedad de ser que demonio tiene. Y vino Cristo, que comía y bebía, ahora es amigo de pecadores. Es que ninguno de los hombres de Dios ha buscado la simpatía de los locos. Los hombres de Dios se mantienen empáticos con Dios y con el necesitado para alcanzarlo para el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero a veces nosotros no abrazamos al pecador. Y yo no estoy diciendo que ahora salga a regalar abrazos. Yo no le estoy mandando a regalar abrazos, menos besos. Pero llegará el momento. Mira, David, cuando murió su hijo Absalón. Absalón murió mal. Se rebeló contra el papá, quiso matarlo. Varias veces lo quiso matar. Y viene Joab y lo mató. Y David le había dicho a Joab: tráigame al joven Absalón sano y salvo. Porque uno de papá quiere los hijos, así le den en la cara a uno, pero uno los quiere. ¿O no? Uno los ama, así se porten mal, así sean lo que sean, pero uno los ama. Son los hijos de uno. Y no me venga usted a criticar, usted también tiene hijos y quizás son peores que otros. Pero uno los quiere. ¿Y sabe qué dijo David? Oh, hijo mío, ¿quién me diera la oportunidad de morir en tu lugar? David quiso ocupar el lugar de su propio hijo rebelde. Ese hijo que lo hizo correr de noche descalzo, subiendo el monte de los olivos, llorando porque lo iba persiguiendo para matarlo. Y decía: hijo mío, hijo de mis entrañas. Y David, cuando muere Absalón, dice: hijo mío, y lloró y se tiró del cilicio. Duró varios días, a tal punto que los soldados le dijeron, su guardia personal le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar, Absalón? Ay, qué fariseísmo hoy en día nos cubre. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Entonces, la persona que es empática hace sentir bien a los demás. No justifica las malas acciones de los demás, hace sentir bien a los demás. Por eso dice: si tu enemigo tiene hambre, ¿qué significa eso? Hacer sentir bien al enemigo. La mayoría de los que tenemos enemigos lo que deseamos es que se muera rápido. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Hágalo sentir bien. ¿Y quién no se siente bien comiendo y bebiendo? Hágalo sentir bien. Pero la mayoría de evangélicos en el mundo entero hacemos sentir mal al que nos causa un daño. Yo les conté y les refresco la memoria. Al frente de donde yo vivo, alguien algunos años atrás, un joven muy vigoroso, con una mentalidad de que iba a vivir mucho tiempo y con una mentalidad de que no había nacido el hombre que se le enfrentara a él. Un día me quiso golpear a mí. Necesitaba guardar el carro, necesitaba hacer una maniobra en reversa y volverlo a entrar, en fin. Y él no quiso correr una moto. ¿Qué le costaba correr una moto? El carro era muy largo y no podía con la moto, dañaba la moto. Y le pido el favor varias veces, le pido el favor, corra la moto. Y si no la corre, déjeme correrla yo, porque le daño la moto y no es mi intención dañarla. Se alborotó, formó un escándalo, vino la autoridad. La autoridad quiso hallarle la razón a él y le dije: señores, yo vivo acá, necesito guardar el carro. Ellos entendieron, le hicieron correr la moto. Pero antes de eso me dijo: es que no ha nacido hombre que pueda ganarme a mí.
Me trató de lo más bajo con todas sus palabras sucias. Yo no soy grosero. Hace rato dejé esa boca, ese vocabulario. A los 3 meses, a los 15 días se fueron del barrio, a los 3, 4 meses salió por las noticias, un noticiero de aquí de Bucaramanga, en una clínica, sin un brazo, sin las piernas, hecho un fenómeno. ¿Qué había pasado? Una inyección mal colocada lo volvió nada. Ahora sin piernas, sin brazo y sin un ojo. Me humilló a mí diciéndome que no había nacido el hombre. En otras palabras, me trató que yo no era hombre. Y a veces la gente lo maltrata a uno de palabras. Pero ahora él, 3 meses después, en una cama, hecho un vegetal. Nunca haga sentir mal a nadie, ni por su pobreza, ni por su riqueza. Hay gente que por los estudios hace sentir mal al analfabeta. Hay gente que por la riqueza hace sentir mal al pobre. Hay gente que por su belleza hace sentir mal a la persona que carece de esas virtudes. Pero déjeme decirle, no haga sentir mal a nadie. Dale gracias a Dios por lo que tenemos. Si eres hermoso, si eres hermosa, si eres elegante, si eres apuesto, dale gracias a Dios por ese cuerpo. Un día se va a encorvar así. Si tienes plata, dale gracias a Dios. Y le doy un consejo: si tienes plata, comparta. Este es el deber del que tiene plata. Y el que no tiene plata, trabaje para que comparta, así sea caramelos o como hace mi nieta, tururú. Tururú. Me trae tururú. Y comparte al menos unas mentas conmigo. Comparta. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Recuerde, no es simpatía, no es antipatía, menos apatía. ¿Es qué? Empatía. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Colócate de pie. Dios, te adoramos. Dios, te bendecimos. Oro por los hermanos y amigos que están a la distancia en las redes sociales. Oro por ellos, Señor, para que tú les bendigas y que podamos entender lo que tu santa palabra nos enseña, lo que tu santa Biblia nos habla, nos educa frente a este tema. No es simpatía, no es antipatía menos apatía, es empatía. Dios, bendigo esta congregación. Quita de nosotros la simpatía, la antipatía y la apatía, y que desarrollemos la empatía en esta tierra mientras tú vienes a buscarnos. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pueden sentar.